este es una gestión ministerial de personas que venimos de la sociedad civil. Y eso marca, o debería marcar, una diferencia importante. Es decir, estamos nosotros viniendo de las bases sociales, de gestores permanentes por el mejoramiento de la calidad de la educación, y como está mirando efectivamente la sociedad y muchos sectores sociales, es un reto. Por eso decía, es importante, era importante y sigue siendo importante esta reunión, que solamente es confirmar efectivamente que nuestros amigos, nuestros colegas, nuestros hermanos, nuestros socios, estamos aquí presentes. Más de una voz desde la sociedad y desde muchos sectores han señalado de que este puede ser una gran oportunidad. Pero yo les he dicho que esa gran oportunidad no debería depositarse en una, dos, tres personas, sino en todos nosotros. Y aquí yo sí reiteraría el pedido a ustedes, colegas, compañeros de la sociedad civil, de las ONGs de educación, de las ONGs de los derechos, que todo ese reto efectivamente a la larga lo vamos a compartir. Tenemos que compartirlos. Es decir, que ya no solo somos tres personas, sino efectivamente se expande esa responsabilidad, esa corresponsabilidad también como impulsores de lo que siempre hemos anhelado, en este caso a ustedes también. Entonces yo les hago parte también de esta responsabilidad. Pero es una responsabilidad bonita, es una responsabilidad buena, porque efectivamente es una oportunidad. Y como en todo este tiempo último, pero sobre todo yo diría de lo que venimos reiterando desde hace 20 años, no puede haber cambio en educación si no entendemos que la sociedad y el Estado de manera confluyente se incorporan creativamente en eso. No hay política pública en educación que se sostenga si de manera compartida el Estado y la sociedad civil no construyen desde las bases precisamente esa política pública. Y esa construcción efectiva en los hechos es una construcción de corte democrático. Proviene del diálogo, proviene de la conversación, proviene de esas matrices. Sí se puede construir políticas desde el Estado con perspectivas autoritarias y venimos de eso, y lamentablemente eso ha estado presente en el país desde hace mucho tiempo, donde 3, 4, 5 personas desde un despacho deciden la vida de millones de personas. Pero lo que sí es cierto es que las políticas construidas, en este caso incluso denominadas públicas o que emergen desde el Estado, son políticas lamentablemente que, desaparecido ese gobierno por ABC circunstancias, esas políticas se diluyen o entran en crisis, porque nunca fueron concertadas con la gente, porque nunca fueron construidas con la gente. La mayoría de las reformas educativas en América Latina siempre fracasaron desde hace 30 años hasta esta parte, y el denominador común para entender ese fracaso y esa comprensión fue que nunca fueron consultados los actores, particularmente los docentes, y los estudiantes, y los padres de familia, y la sociedad. Eso lo sabíamos y lo sabemos. Por eso queremos, en estas circunstancias tan complejas y difíciles que está viviendo el país, sobre todo desde la perspectiva económica, pero también moral, también ética,
también cultural, también social, creemos que la idea de trabajar desde la unidad, compartiendo responsabilidades, es crucial. Por eso, desde hace mucho tiempo hemos dicho, vamos y establezcamos tales objetivos. Y en este caso hemos señalado, con los datos que te genera la propia realidad, de que al menos en estas circunstancias que vive el país, tenemos que arrancar con una propuesta focalizada, pero que irradie energía sobre todo el sistema, arrancando desde la zona rural, reabriendo escuelas, mejorando las escuelas rurales, pero no solo pensando en este arranque en términos de fijar un proceso que se estanque en ese espacio, sino que se genere un proceso que contagie a las ciudades, que contagie hacia otros sectores del país. Entonces, vamos a hacer, y esa es la idea, intervenciones focales partiendo de la reapertura de las escuelas rurales o mejoramiento de las escuelas rurales, lo que va a implicar arrancar con toda una propuesta de reforma educativa desde la ruralidad, hacia todo el sistema en su conjunto. Pero obviamente trabajar en simultáneo otros temas. No creemos que este ministerio tiene que reinventar cosas. No vamos a, que por lo general es una mirada de corte mesiánica, creer que desde aquí empieza la historia. No, hay una cantidad de procesos que vienen antes y esos procesos interesantes tienen que ser recuperados y seguramente recanalizados hacia nuestros nuevos objetivos, o estos objetivos que estamos afinándolos, tiene que ser aprovechado de lo que antes ya venía construyendo el país y este propio ministerio y obviamente la sociedad civil. No nos vamos a reinventar nada, pero sí vamos con firmeza a colocar hitos que nos vayan forzando, por ejemplo, a una reforma integral y profunda. Y ahí viene el otro concepto, uno continuidad y otro ruptura. Y ruptura en el sentido de arranque de procesos importantes. Por eso son las revoluciones a veces, ¿no? Por eso hablamos de reformas. Nosotros no vamos a hablar ni de revolución ni de reforma, pero sí vamos a hablar de transformación y cambio severo en función de la calidad de la educación. Esto tiene que implicar seriamente el que presupuestos, líneas de acción, en fin, y en una idea de compartir, vayamos ajustándolos. Y esto se vuelve más claro a veces cuando uno mira tanto lo que se realiza dentro del Ministerio de Educación, cuanto las diversas agendas que se puede tener dentro de las propias organizaciones, donde muchas veces por la desesperación de hacer cosas comenzamos a dispararnos por donde sea. Hoy es la oportunidad de coordinar, hoy puede ser una buena oportunidad de sintonizarnos, no alinearnos a una sola situación fija, pero sí coordinar. Y para esto sirve la experiencia que tenemos respecto a los acuerdos. Y voy a ser muy pedagógico en este sentido, como no debe ser de otra manera. El concepto del acuerdo, sobre todo el que queremos impulsar, no es un acuerdo de corte o de tipo formal. Vas y firmamos ahí tal cosa. No, vamos a firmar metas concretas que puedan ser medidas en el tiempo, pero sobre todo que se traduzcan en compromisos. Por ejemplo, vamos a reabrir o tenemos que reabrir simbólicamente una escuela, quizás con la presencia del propio presidente de la República este 7 de febrero en la zona de Chunchi, dando precisamente continuidad al proceso que tuvimos desde el contrato social y desde el plan internacional en años anteriores. Pero va a ser aprovechado ese evento para que en este caso el presidente de la República suscriba, sea testigo de honor de
cómo el Consejo Provincial se incorpora al trabajo en esa escuela, cómo la Junta Parroquial se incorpora, cómo las comunidades aportan, cómo las ONGs también entregan su contingente. Podemos así llenar de acuerdos, de miles de acuerdos desde lo local para el país. Entonces, si pensamos en un acuerdo nacional, no pensamos solo en el gran acuerdo de las élites intelectuales, estatales, en fin, que también hay que hacer, pero sobre todo pensamos un acuerdo que emerja desde abajo, con la gente, donde se establezcan con pertinencia sus propias metas, sus propios compromisos y que todos nos vayamos midiendo. Esa sería la idea. Entonces, esto significa en la práctica retejer el tejido social y la confianza, pero sobre todo poner en práctica ese principio que es extremadamente importante en democracia, que es la corresponsabilidad. Yo pongo tú pones, que es el concepto viejo de los pueblos originarios, que es la minga. Es la minga, traducida a estas nuevas palabras incluso casi sociológicas, ¿no? Es la minga, es la reciprocidad, son los conceptos de la interrelación equitativa de esfuerzos y de acciones, pero no solo a nivel élite, que también hay que hacer en lo posible con la mayor cantidad de organizaciones, pero sobre todo también en la práctica y desde abajo. Eso estamos pensando, y ahí la intervención de la sociedad civil organizada, de las ONGs, es súper importante. Desde presentando datos, como Margarita, hasta acciones puntuales de ustedes, compañeros, compañeras, en diferentes ámbitos. Y obviamente el Ministerio de Educación asumiendo su responsabilidad. Vamos con este esfuerzo, entendemos un acuerdo no como un arranque, no como un momento, entendemos como un proceso. Entonces lo que vamos a hacer es arrancar un proceso en el país que podrá durar por mucho tiempo, pero que vaya teniendo en el camino hitos, desde una reapertura tal y en 6 meses que más, y en un año, ¿qué cosas más? Y si hay que rever metas o compromisos, reverlos. Entonces fíjense ustedes, es una invitación a recorrer un largo camino, donde seguramente en el camino ya las personas seamos irrelevantes y sea el proceso el que vaya efectivamente arrojando productos importantes que deban ir convirtiéndose en multiplicadores de energía positiva. El país demanda hoy más que nunca de noticias positivas, y ese es el gran valor agregado de lo que la sociedad civil organizada desde los derechos humanos ha contribuido al país. Este es un proceso que debemos hacerlo desde los derechos humanos, hoy más que nunca, en estos días y en estas horas, todo lo que hemos hecho siempre se cobra vigencia de una manera extraordinaria. Apuntamos por el ejercicio de los derechos humanos en las aulas, de todos los niños y las niñas, sean estos ecuatorianos o venezolanos o de donde sean, son niños. Es el derecho de los niños, del interior superior de los niños y de los jóvenes a educarse en las mejores condiciones. Entonces, más allá de la coyuntura están estos principios. Está el principio de la interculturalidad, está el principio de la equidad de género, está, en fin, una serie de aspectos importantes que deben implicar un proceso de esta naturaleza. Y está obviamente la creación de condiciones democráticas para que esto se dé, porque el derecho no se da si no existen condiciones democráticas, y el Ministerio de Educación, esta gestión está apuntando con todos sus gestos, con todas sus acciones, a pesar de las circunstancias complejas que nos ha tocado vivir, dar esas señales. Pero efectivamente hay que crear esas condiciones. El país necesita hoy más que nunca el tema que siempre hemos luchado desde la sociedad civil y hoy desde el Estado, la construcción de la paz, la construcción de la resolución de los conflictos a través del diálogo,
el aprovechar esta oportunidad para que el pueblo ecuatoriano, que tiene una formación cultural de cientos de años a través del patriarcalismo, del clientelismo, del machismo, sean efectivamente, con esta propuesta de esta nueva escuela, que es lo que estamos proponiendo, que sea una gran oportunidad para la restitución y la reconstrucción y la rehabilitación de valores fundamentales a través de, por ejemplo, del ejercicio pleno de estos derechos humanos. Y eso, por fortuna, tiene larga experiencia la sociedad civil organizada en el país. Y en esto, por supuesto, estamos en plena sintonía y respaldo con los grandes líderes y con el presidente de la República, que ha confiado precisamente para que esto se dé, o si no, yo no estuviera parado en este momento hablando ante ustedes de este tipo de cosas. Hay esa confianza. Entonces, sí es un momento especial, de enorme crisis para el país, pero también la oportunidad de poder sembrar ideas, esperanzas, procesos, cuestiones además factibles, ¿no? Es un momento de crisis, pero estas podemos superar con corresponsabilidad. Si no tiene mucha plata el Ministerio de Educación, obviamente va a poder colaborar un municipio para rehabilitar una escuela. Es el momento de la solidaridad, es el momento de compartir. Y efectivamente la educación es el mejor instrumento para incidir en todas esas trabas culturales que parte de la cultura nacional todavía tiene, muy fuertemente, ¿sí? Entonces, no es el tema por el momento, sino de irradiar en el conjunto de la población esos principios a través de la educación. Hoy por hoy hemos tomado ya medidas, por ejemplo, de protección para los niños venezolanos en la provincia de Imbabura y en todo el país. Hemos abierto en los procesos de inscripción a todos los niños venezolanos en la costa, son alrededor de 5.500 niños y niñas que ya están inscritos en el sistema educativo en la costa. Puertas abiertas, son niños, son niñas, son jóvenes. Es que este país es un país solidario y por supuesto brinda todas esas condiciones, no solo de acceso, sino debemos implicarnos en todo un proceso para que la propia educación, los propios pensum de estudios estén efectivamente diseñados para la construcción de esos seres humanos que tanto anhelamos, ¿no? Con esto yo quisiera dar paso a la siguiente exposición. Quisiera reiterar, muchos ya saben, desde hace algún tiempo se integró en el país una instancia ciudadana que espero yo, quizás todos, Boris, puedan integrarse, que es la Mesa de Convergencia, que hasta hoy agrupa a más de 18 grandes organizaciones a nivel nacional. Y esa será la base social con toda su experiencia para que desde la sociedad civil podamos construir este gran acuerdo nacional y este gran acuerdo nacional por la educación. Vamos, como hemos señalado, involucrar desde a las organizaciones de estudiantes, que ya nos hemos reunido la semana anterior, hasta los empresarios, desde la academia y universitarios, intelectuales, hasta artistas, o desde, en fin, organismos de sociedad civil y nuevos actores del Estado. No sé, es decir, aquí viene el tema de la creatividad. En esto hemos venido trabajando con la Mesa de Convergencia, con el contrato social desde hace mucho tiempo, y hoy tenemos la oportunidad de volvernos a reencontrar, porque con la mayoría de ustedes estamos en este camino desde hace casi 20 años, o sea, no es que iniciamos ayer, no, y por eso la confianza
y esta presencia mayoritaria y muy potente y muy importante que debemos como mensaje hacerle conocer al país, y agradecemos precisamente los medios de comunicación, porque esta era la idea, de que se conozca que la gente se está reuniendo, de que estamos aquí poniendo el hombro y que hay muchísima gente buena en el país que le quiere a su país y que va a aportar para que esta educación cambie. Así que muchísimas gracias, compañeros y compañeras de la sociedad civil. El gobierno de todos.